esta clase encomendándonos al Espíritu Santo, ¿verdad? Con nuestra oración que siempre comenzamos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar este tema de hoy, que es reflexiones sobre la muerte de Jesús. Es un tema que el Padre lo centró en, el título es ¿cuál sería lo que cada uno de los evangelistas a través de eh, lo que expuso cada uno en los cuatro evangelios, cómo cada uno observó y vivió este, la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, para completar el cuadro, pues sí necesitamos los cuatro evangelios y el Padre, aunque en San Juan es mucho más grande y profundo, pero cada evangelista agregó detalles propios. Quiere decir, el centro, el corazón de la muerte de Jesús o los puntos de reflexión son los mismos, pero cada evangelista escogió, o sea, dejar, impregnar en su evangelio detalles. Y entonces completamos ese cuadro con los detalles que cada uno de los evangelistas eligió, ¿verdad? Entonces, hay cuatro puntos que son centrales en la muerte de Jesús y vamos a comenzar por Mateo, aunque realmente tenemos, o sea, tenemos los paralelos, ¿no? Mateo, Marcos son prácticamente igualitos. Lucas agrega dos detalles y escribe también de una manera muy diferente ese momento de la muerte de Jesús cuando expira. Y en San Juan, ahí hay una reflexión mucho más profunda y teológica. Pero vamos a comenzar esta reflexión pensando algo muy importante. Nosotros cada Viernes Santo hacemos la reflexión de toda la muerte de Jesús. Pero aquí podemos detenernos en que nosotros también tenemos que hacer esta reflexión en nuestra vida diaria, en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque es la redención diaria de Jesús, porque es la muerte diaria de Jesús que se actualiza en la Eucaristía, que nosotros recibimos ese perdón de hoy, ese perdón de los pecados de hoy. Entonces, por esa razón es una reflexión muy, 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 muy actual, pero sobre todo muy necesaria para ir abriendo nuestro entendimiento en abarcar completamente y cada vez más esa reflexión sobre la muerte, ese momento en el que Jesús entregó su espíritu, ese momento de la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces es un tema central para todos nosotros, todo creyente, ¿verdad? Bueno, si quieres, Mariela, ¿me ayudas con Mateo 27? Si estás por ahí, Mariela. Sí, sí, Mateo 27:45, hermana. Ajá, sí, por favor. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo.
Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Estás muteada, hermana. Perdón. Ahí está. Gracias. Este texto es prácticamente idéntico en Marcos, entonces no lo vamos a leer, pero la esencia de este momento es que desde que Jesús, desde el momento que Jesús estuvo en la cruz hasta el momento que muere, hubo tinieblas. Esto, si lo vemos, tiene un símbolo muy importante atrás. Toda la creación gime y todo se entenebrece. Cuando el hombre, en este momento, o sea, que dimos muerte a Jesús a través de nuestros pecados, entonces toda la creación entra en tinieblas. Es una manera de expresar que toda la creación gimió de dolor ante el crimen de la muerte del Hijo de Dios. Entonces, expresa la naturaleza eso a través de la oscuridad. Y además que ese momento es el momento en el que el demonio y las tinieblas están, entre comillas, podemos decirlo así, buscando la muerte de Jesús y consiguiendo esa muerte, que en realidad no fue así, porque es Jesús que dona su vida, pero es un momento de tinieblas y es un momento en el que en el momento que Jesús muere, en el momento que entrega su espíritu, en ese instante es el momento en el que empezaba el Shabbat. Eran las 6 de la tarde cuando bajan a Jesús. Jesús muere a las 3 de la tarde. Cuando lo sepultan, son las 6 de la tarde más o menos, está empezando el Shabbat, ¿verdad? Entonces, es un momento en el que las tinieblas desaparecen. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha redimido nuestros pecados, ya ha pagado la cuenta, ¿verdad? Por nuestros pecados, ya ha pagado esa factura. Entonces, podemos ver con mucha claridad que ese momento fue un momento en el que toda la expresión de las tinieblas envuelve esa maldad que hubo en ese momento, o que todo el pecado de la humanidad en ese momento cubrió la luz, y hubo tinieblas por el pecado total que Jesús en el momento que muere ha pagado la factura y vuelve, entonces se terminaron las tinieblas. Jesús ha vencido a la muerte, en la cual el demonio tenía poder y ya no tendrá más poder, y Jesús ha hecho el pacto, ¿verdad? Si quieres continuar, Sí, cómo no. Mariela. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El Ok, centurión y los hombres... ¿Hasta ahí? está ahí, hasta ahí. Dice que el templo se rasgó. Esto no está comprobado como un hecho histórico. Fue una tradición que, independientemente de que haya sido histórico o no, tiene un trasfondo teológico muy fuerte. El templo se partió el dos, ese velo del templo se partió. ¿Qué contenía ese velo? ¿Qué tapaba ese velo? El velo tapaba el lugar santo, 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 donde solamente entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, nada más, y el día de la expiación, y nada más. Entonces, cuando el velo se rompe y queda abierto aquello, queda totalmente abierto, es un signo profundo en el que ya no va a haber nada que no que permita al hombre tener un contacto directo con Jesús. Ya no va a ser ese contacto directo de Jesús exclusivo del sumo sacerdote que entraba a un lugar santo, santo, santo una vez al año. Ya no, el santo, santo, santo queda totalmente ahí para que cualquier hombre pueda acercarse a él directamente. Entonces,
este momento del templo en el que se rasga, lo que quiere expresarnos el evangelista es el acceso directo que el hombre tendrá ahora al santo, santo, santo. Luego viene otro dato que es, las piedras se rompieron, hubo un terremoto, las piedras se rompieron, se hundieron. Y esto fue tan fuerte que recuerda a los profetas en el que se designa el día de Yahvé. ¿Dónde está este anuncio? En Amos y en Jeremías, ¿no? El día de Yahvé. Entonces se abrieron, y luego viene una parte que es muy difícil de entender si no miramos como todos los cuatro textos, porque dice que se abrieron los sepulcros y luego Jesús baja, decimos en el credo, ¿verdad? Que Jesús bajó a los infiernos. Entonces aquí hay una notación muy importante. El infierno, que es el infierno donde están los que están el demonio, ¿verdad? Y los que deciden no aceptar el amor de Dios, no es donde bajó Jesús. Esto es importante aclarar. Lo que está diciendo el evangelista es, era un lugar, el Sheol, era un lugar donde permanecían aquellos justos que no podían entrar al cielo hasta que Jesús nos redimiera y abriera otra vez las puertas del cielo. Entonces el Sheol era ese lugar donde esperaban los justos, estamos hablando de los grandes justos, Abraham, Moisés, ¿verdad? Poder entrar al cielo hasta que Jesús resucitara. Y en ese momento que Jesús resucita, entonces Jesús no bajó para pelear con los demonios. Jesús baja al Sheol para llevarse las almas santas, las almas justas, y llevárselas con él al cielo. Los cuerpos quedarán ahí para la resurrección, pero las almas sí que Jesús las va a llevar al cielo. Ahorita vamos a leer ese texto, ¿no? Pero este momento del terremoto que nos designa el día de Yahvé, en el que Jesús será el que vence la muerte y además en ese momento nace un nuevo pueblo, ha hecho Jesús una nueva promesa, es un nuevo pueblo con una nueva ley en la que todos los pueblos tienen acceso, todos los hombres, todos los hombres pueden acceder a Dios, y ese es el pueblo que va a nacer muy distinto de aquel pueblo que iba al templo y no podía entrar en donde estaba el santo, 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 ¿verdad? Si quieres continuar, Mariela, por favor. Sí, cómo no. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Sigo? Está muteada. Bien. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre... Hasta ahí tantito, hasta ahí, Mariela. Bueno, Bien. este momento de que se abrieron los sepulcros, ¿no? Es lo que les estaba yo comentando. Se abrieron los sepulcros, muchos santos salieron y hubieron apariciones. Podemos entender que desde el momento que pasó esto hasta el día de la resurrección hubo apariciones, ¿verdad? De distintas, pero dice que son muchas. Y luego viene un detalle muy hermoso que también lo tiene Lucas. Y es un detalle que los evangelistas
lo pusieron como una nota de para honrar esas mujeres que seguían a Jesús, ¿verdad? Entonces dice que realmente esta nota va a darles un lugar de mucho honor, digamos, a esas mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea y lo atendían y atendían a los apóstoles. Y aquí vuelve a aparecer este dato, como una honra a estas mujeres, ¿no? Esto es muy hermoso para nosotras las mujeres porque realmente la mujer es la que en el hogar acompaña a los hijos al conocimiento de Dios, claro, con unión con el esposo, pero la mujer muchas veces es esa persona que en silencio va inculcando la semilla en los hijos a través del día, a través de su amor, a través de atender a sus hijos y servirlos. Las mujeres que atendían a Jesús es que los evangelistas las distinguen con esta nota, pues es una distinción para todas las mujeres que sirven a Dios. Cuántas cantidad de mujeres como en Fresidí, en verdad, estas monjitas, que por cierto acaban de tomar los hábitos, una monjita muy linda, el 26, pero el punto es que cuántas mujeres en silencio oran y trabajan por la iglesia, ¿verdad? Entonces no podían los evangelistas no aludir al tema de las mujeres. Y nosotras como mujeres, aquí ya vemos mujeres, tenemos esa misión y tenemos el ejemplo de esas mujeres que servían a Jesús y que sirvieron todo el tiempo del nacimiento de la iglesia y que siguen hoy sirviendo en la iglesia. El padre Carrillo siempre decía que eran esos pilares de amor invisibles para mucha gente, pero en el silencio de los claustros, de los hogares y de tantas mujeres que en oración silenciosa sostienen la iglesia, ¿no? El Papa acaba de hablar muy bonito sobre eso. Búsquenlo por ahí, lo acaba de dar el Papa hace unos días, hablando sobre las abuelas que oran en silencio, ¿no? Y es precioso, búsquenlo, les va a gustar mucho, yo creo que hace 15 días, pero es esta fuerza de la oración silenciosa y del trabajo entregado con amor al servicio de Jesús, ¿verdad? Si quieres, continuamos, Mariela. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. Sí, en este momento van a haber dos personajes muy importantes. Ahorita vamos a leer Perdón, hermanita, el costado abierto acá dice Mateo 19, ¿no será Marcos 19? probablemente, no, costado abierto. Por Creo eso, que costado abierto no, no. fíjate que yo creo que el libro ahí se equivocó, porque yo estoy segura que es Juan. Estoy Sí, segura porque es Juan 19. Hay que sí, corregirlo, pero ahorita lo checamos si quieres, vamos a leer a Juan también. quiere Pero que sí estoy segura que es Juan. Estoy segura que es Juan, no sé, quizás ahí, no sé si es el libro el que esté mal, pero sí, el costado abierto no, está mal. Aquí yo creo que cuando transcribí me equivoqué. Es Juan 19, 31 al 37. bien. Entonces Discúlpeme, es terminaba Juan. con el Pero sepulcro. ahorita lo vamos a leer en Juan, nada más voy a terminar esto que Bien. acabas de leer. Si lo puedes volver a leer, por favor, Mariela. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. ¿Sigo? Porque ya viene la Hasta ahí, resurrección. hasta ahí, hasta ahí. Van a entrar aquí en acción
dos personajes muy importantes, José de Arimatea, que en silencio era seguidor de ese Jesús. Juan nos va a dar el dato de que era seguidor de Jesús, pero en silencio por miedo a los judíos, ¿verdad? Y Nicodemo, que lo ubicamos bien, ¿verdad? A Nicodemo, que desde los primeros días de la vida pública de Jesús, Jesús se acerca a él. Y Nicodemo lo acaba reconociendo como rabí, ¿no? Como el maestro. Y entonces Nicodemo aparece ahí con este amor a Jesús y va y consigue más o menos 32 kilos de mirra y de aloe para el embalsamiento de Jesús. José de Arimatea, dueño del sepulcro, tiene el valor, ¿verdad? Tiene ese coraje, ¿verdad? De ir y pedir el cuerpo de Jesús. Pilatos se extraña de que Jesús ya está muerto, pero le concede el cuerpo, ¿no? Y entonces es Jesús embalsamado y es puesto en ese sepulcro. Como ven ustedes, aquí es bastante escueto el texto, porque ni siquiera hablan del embalsamiento, solamente hablan de que la tumba era de José de Arimatea, ¿no? Entonces aquí sí nos podemos ir a San Lucas, porque en San Lucas vamos a tener otros detallitos, ¿sí? Entonces, nos vamos a Lucas 23, Mariela. ¿Sí? 23:50. Bien. Ujú. Llegó entonces un miembro del Sí, consejo sí. llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Okay. Fíjense cómo aquí Juan es el único que señala que Jesús fue embalsamado este, con, con lo que trajo Nicodemo, pero que Jesús fue embalsamado y envuelto en vendas, eh, que ese detalle nos lo da San Juan. Y entonces Lucas hace esta anotación, pero en San Juan tenemos un detalle más, que Jesús no solamente fue embalsamado, fue envuelto en vendas, tal como los judíos lo acostumbraban. O sea, Jesús recibió una sepultura igual que, que recibían todos los judíos, ¿verdad? Como la tradición judía. Si nosotros leemos Marcos y Mateo, queda ahí una frase que ahorita la vamos a ver, donde dan a entender que las mujeres regresaron después a embalsamar, pero los teólogos y los estudiosos lo han entendido de esta manera, que Jesús fue bajado de la cruz por José de Arimatea y llegó Nicodemo con los bálsamos y esto, y las mujeres lo observaban, ¿no? Observaban lo que estaba pasando. Y entonces ellas se dan a la tarea de darle a Jesús esa sepultura, tal como los judíos lo hacían, y ellas son las que embalsaman el cuerpo de Jesús. Y luego dice que terminaron, descansaron el Shabbat. ¿A qué horas comenzaba el Shabbat? A las 6 de la tarde del viernes. Quiere decir que si Jesús murió a las 3, como a las 4 más o menos, José de Arimatea pide el cuerpo, y más o menos en esas 2 horas, antes de que comenzara el Shabbat, o sea, antes de las 6 de la tarde, las mujeres embalsaman a Jesús y es colocado y luego es puesto en el sepulcro, ¿verdad? A mí me gustaría, si nos vamos, por favor, Mariela, un poquito antes,
más arriba de Lucas, ya que estás ahorita en Lucas, como para comparar el texto que acabamos de leer de Mateo, ¿no? Desde donde dice la muerte de Jesús, ¿no? En Lucas, Sí, donde dice, desde donde dice muerte de Jesús, desde el inicio de Lucas, ¿no? sí, 44. Era alrededor Ajá. del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús con un grito exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando, realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Hasta ahí. Miren, aquí, fíjense lo que leímos en Mateo. En Mateo creo que sí leímos las palabras de Eloí, Eloí, o ya, o no las leímos. No, ¿verdad? No las leímos. Vamos a leerlas, Mariela. Sí, hermana, la ley. Así la Sí, leímos, ¿verdad? Sí la leímos. Entonces, fíjense, vamos a observar las palabras. En Mateo y Marcos, las palabras son muy desgarradoras, ¿no? Es Eloí, Eloí, ¿no? O sea, es un grito a Dios. Y luego la frase, ¿por qué me has abandonado? En una pregunta, ¿no? Y esto se puede entender en el gran dolor que tenía Jesús por cargar por todos nuestros pecados. Pero no es una afirmación de que Jesús lo ha abandonado, es un grito de dolor. Ahora veamos, bueno, como acabamos de leer, fíjense las palabras de Lucas. Las palabras en Lucas son mucho más bonitas, ¿verdad? Y entonces, en Lucas, ¿puedes leer esas palabras de Jesús nada más? Las palabras de Jesús al morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ok. Esto, subrayenlo, es el corazón del texto de Lucas. ¿Por qué? Porque en esas palabras son las palabras profundas de alguien que tiene en su mano la victoria. Sé sido, he cumplido todo lo que me has dicho, ahora te entrego mi espíritu, ¿no? ¿Quién podría decir? Quizás a Pablo dice, he corrido la carrera, ¿no? Hablándole a los griegos, ¿verdad? Que tienen las Olimpiadas, y he recibido la corona. Ahora me voy contigo, ¿no? Ahora ya me puedo ir en paz. Entonces nosotros podemos elegir qué muerte tener, decía mucho el padre Carrillo. Ustedes pueden elegir con qué frase se quieren quedar. Y pues todos decíamos con la de San Juan o con la de San Lucas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque preparémonos para ese momento. ¿Cómo? Guardando en nuestro corazón la conciencia de que va a haber un momento en el que yo tendré que decir lo mismo. ¿He cumplido o cumplí a medias? ¿Cumplí un poco? ¿Sí? Pero ahorita que ha llegado el momento, confío en ti, confío en tu misericordia, confío en ti y te entrego mi alma. Tómala. Que el momento de la muerte es la lucha más fuerte que el demonio quiere tentarnos, ¿verdad? Y el padre Carrillo nos decía, como seguramente vamos a estar sufriendo mucho y quizás en ese momento no se les ocurra, díganlo ahora. Señor, te digo ahora porque no sé qué va a pasar en el momento que esté muriendo, pero desde ahorita te digo, en el momento que esté yo muriendo, por favor, toma mi espíritu, te encomiendo mi espíritu. Quiero tus palabras como las dijo San Lucas. Me encomiendo a ti en el momento de mi muerte. Te entrego desde ahora que estoy consciente y no estoy con un dolor que no puedo ni pensar. Desde ahora, desde hoy, te encomiendo mi espíritu. Entonces, en Lucas son palabras muy hermosas, ¿verdad? Sí, ahora sí, si quieres, continúa, Mariela. ¿Con qué quieres que Ah, continúe? no, perdón, vámonos a San Juan, vámonos a San Juan. Voy a San Juan. 19:38. Ajá, 31, desde el 31. 31, por favor. Bien. O es más, desde donde empieza Juan, que según que Juan empieza en el 19, sí, 31, Sí, sí. 19:31. Era el día de la preparación de la Pascua.
Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ok. Entonces, aquí tenemos, en San Juan no hay esas palabras, pero en San Juan hay algo superior. Tenemos datos muy importantes. Primero, se cumplieron las palabras de los profetas, donde no sería roto ningún hueso, pero sí se le atravesaría el costado. Y entonces brotó sangre y agua. Esto médicamente tiene una razón. El corazón guarda, ¿verdad? Tiene dentro sangre. Y en el momento que Jesús se le atraviesa el costado, Jesús ya había entregado toda la sangre que estaba en su cuerpo. Solo le quedaba la del corazón. Entonces, al atravesar, ahí Jesús entrega hasta la última gota que ya estaba dentro del corazón con este, el agüita, ¿verdad? Que produce todo el sistema linfático y que parece agua, pero en realidad es ese es lo que produce el sistema linfático. Y en ese momento brota del costado de Jesús sangre y agua. Entonces, ¿qué nos expresa aquí el evangelista? Es el costado abierto, la prueba más evidente, más contundente de la donación completa, total de Jesús hasta la última gota de sangre. Y viene algo más. Es el momento en el que Jesús dona el Espíritu Santo, porque el agua a lo largo del Evangelio de San Juan es Espíritu Santo. Entonces es el símbolo, el Espíritu Santo va, en ese momento cae ahí y está hablando San Juan como si Jesús ya estuviese glorificado, pero Jesús poseía en ese momento el Espíritu Santo, sí, porque era el mismo Dios. Y claro que vendría el momento en el que Jesús resucita y recibe del Padre al Espíritu Santo, es el momento de su glorificación. Y viene después Pentecostés. Pero este momento es la entrega del Cordero. Es ese Cordero que al ser inmolado no le queda ninguna gota de sangre y que dona su espíritu a todos los que están a su lado. Él hace su donación. ¿Dónde? Y entonces aquí tenemos que esto estaba anunciado tanto en el Éxodo, ¿verdad? Como en Zacarías, que se le atravesaría el costado. Entonces, nosotros vivimos la vida eterna desde aquí. El padre Carrillo siempre nos decía, muchas veces la gente dice la vida futura, ¿no? La vida que tendremos después. Y no es así. La vida no es vida futura, porque por esta donación de Cristo, por su donación, nosotros vivimos la vida eterna en la Eucaristía. Y en la Eucaristía, en ese momento que Jesús se vuelve a inmolar en la Eucaristía, vuelve
a entregar su vida por nosotros, nosotros volvemos a ser rescatados. En ese momento, nosotros estamos participando de la vida eterna, ¿sí? La comunión es un hecho que sucede en la tierra, ¿sí? Sucede en las parroquias, ¿verdad? Cuando un padre consagra, cada que un sacerdote consagra, está ahí sucediendo algo eterno, claro, claro. Pero lo más importante es que eso, yo estoy teniendo participación de eso. Si yo me acerco a la Eucaristía con esa certeza, ¿verdad? Entonces, todo este acontecimiento del costado traspasado de Jesús, que es un misterio, va mucho más allá de lo que podemos entender, sí nos hace pensar que este momento en el que Jesús consuma con su muerte es la salvación de la humanidad. Y a través de ese costado abierto, Jesús se entrega hasta la última gota de sangre. A mí me lleva, y a cada uno de nosotros, a la Eucaristía, donde Jesús vuelve a actualizar todo esto y yo participo de la vida eterna con Él. ¿Por qué? Porque lo que recibo es al mismo Dios, el mismo Dios que entra a mí. Aquello infinito entra a mí que soy finita y se hace a mí, para guiarme a mí, para darme fortaleza a mí. Por eso, este momento de cuando Jesús dona hasta esa última gota de sangre, nosotros lo revivimos, lo volvemos a vivir en cada Eucaristía. Y en cada Eucaristía podemos agradecerle a Jesús ese momento en el que Él donó hasta la última gota de sangre, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo entré a Biblia, el padre Carrillo dijo una vez, comulgamos y empezamos a sacar nuestra lista de peticiones, ¿no? Y te pido por esto y te pido por... Y no está mal, porque pues estamos con Jesús y Él nos ama y sabe que le vamos a pedir muchas cosas. Pero acostumbrémonos o tratemos de seguir este consejo del padre Carrillo. En el momento que les pongan la comunión, alábenlo, denle gracias, denle ese honra, ¿sí? Gracias, Señor, por haber entregado hasta la última gota de sangre. Te alabo, te bendigo, ¿no? Y él decía, pronuncien las palabras que se pronuncia al principio de la misa, ¿no? Es muy hermosa, ¿no? Cuando empezamos en la misa, ¿no? Este, Decimos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, ¿no? Y después, soltémosle nuestro pliego petitorio, que siempre es largo, ¿no? Entonces, este momento es muy, muy, muy importante porque se actualiza y porque está hecho especialmente para seguir Jesús redimiendo a la humanidad de todos los días. ¿Cuántas Eucaristías se están haciendo en este momento? Incontables. Entonces también podemos unirnos si nosotros en ese momento queremos. Me uno a todas las Eucaristías que ahorita se están dando para alabarte, Señor, para agradecerte, para bendecirte, ¿verdad? Bueno, no sé si lo terminamos lo de San Juan, creo que no, ¿verdad? Si quieres continuar, Mariela. Sí, terminé, hermana. Ah, terminaste. Bueno, entonces miren, vamos a hacer como la reflexión de las distintos. San Juan nos da datos muy importantes. Nos dice exactamente para San Juan la hora, la cantidad de mirra. Sí, todo es importante para San Juan porque nos da datos específicos para que podamos nosotros tocar mucho más claramente lo que sucedió en ese momento, ¿no? Entonces, en lo que había mencionado Lucas, San Juan lo hace más profundo. El momento en el que es traspasado el costado, ese lo conserva solo San Juan. Y este momento en el que menciona Lucas que en el momento que sucedieron estos actos del terremoto y el templo que se rasga, muchos dijeron realmente, y acentúa Lucas, que el centurión romano dijo, verdaderamente este era el justo de Dios, ¿no? Entonces,
esas son las palabras, digamos, que deben de haber sido las más apegadas a la realidad, ¿no? Porque, porque se reconoce Jesús, el centurión está representando a todos los gentiles que después reconocerán a Jesús, entre ellos nosotros, pero nosotros somos gentiles, a Jesús como el Hijo de Dios, el justo de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, una de las cualidades más importantes de Jesús es, de Dios, perdón, de Yahvé, es la justicia. Ah, entonces, cuando el centurión dice, verdaderamente este era el justo de Dios, el centurión está siendo como el vocero de reconocer en Jesús lo que después, este, durante toda su evangelización, San Pablo logrará con todos los gentiles, que primero serán pues todos estos griegos que estaban bajo el dominio romano también, ¿verdad? Entonces, es un anuncio de la nueva iglesia que nacerá con los gentiles y que todo se completará en una iglesia universal, en una iglesia enorme y cuidada por Dios y que nunca prevalecerán las fuerzas del demonio sobre ellas. Entonces, ¿qué sucedió en este momento? El centurión tiene una gran conversión, pero no nada más él. Dice ahí que muchos que estaban ahí se regresaban golpeándose el pecho, ¿no? Y entonces, cuando uno se golpea el pecho, ¿qué representa? Representa el dolor, ¿verdad? Cuando nosotros en misa decimos, por mi culpa, es un dolor que me hace partícipe del dolor del dolor de Dios, ¿no? En ese momento, los que estaban golpeándose el pecho están uniéndose en amor al dolor de Jesús. Y entonces tienen dolor de corazón, ¿verdad? Y hasta hoy, ¿cuál es la condición para que yo me acerque al confesionario? Dolor de corazón, dolor de mis pecados. Señor, sé que soy débil, pero no quiero volver a pecar. Pero tengo que tener dolor de mis pecados. ¿Para qué? Para poder recibir el sacramento de la confesión. Entonces, esta expresión que está en San Lucas, que se iban golpeándose el pecho, ¿verdad? Nos une y ellos estaban uniendo al dolor de Jesús y estaban cambiando su pensamiento. ¿Qué quiere decir conversión? Conversión es totalmente un giro total de tu pensamiento, ¿verdad? Y aquí lo que nos da a entender el evangelista es que a partir de ese momento hubo muchas conversiones de muchos judíos. Era la semilla que se estaba sembrando por Jesús, que en algún momento en Samaria Jesús les dijo, ustedes cosecharán lo que yo sembré, ¿no? Cuando Jesús le preguntan que cuando se sienta Jesús en el pozo a hablar con la samaritana, y después Jesús se queda en Samaria, ahí pueden ustedes leer donde dice, Jesús, ustedes recogerán lo que no sembraron. Entonces, en ese momento Jesús siembra mucha fe y esa fe la cosecharán en unos días, ¿verdad? En muy pocos días, iniciando en Pentecostés, que dicen que se convirtieron más de 3,000 hombres, ¿sí? Nace la iglesia y hay conversión. Pero esa semilla la sembró Jesús en la cruz. Jesús sembró y a nosotros también, Jesús nos da mucho en la cruz. Nos siembra también fe, esperanza y nos siembra sobre todo ese amor por la cruz, ¿verdad? Que creo que es algo muy importante. Ahora, en Mateo y en Marcos tenemos los textos de Eloí y será la connotación de las mujeres, que sí la conservan los tres, ¿verdad? Y después, en
En San Juan tenemos que San Juan nos da los datos de Jesús de Arimatea y de Nicodemo, ¿sí? Y toda la explicación de realmente cómo fue la sepultura de Jesús. Entonces, como ven, nosotros podemos tener un cuadro completo de lo que sucedió en la estadía solo leyendo a los cuatro. Sí, en los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, es bastante pequeño. En Lucas es más grande, en San Juan es más grande, ¿no? Pero aquí tenemos nosotros la actualización. Y hay dos puntos que sí me gustaría tocar de la actualización. Jesús dice, perdón, nosotros al reflexionar sobre la muerte de Jesús, que es el tema, saltan dos preguntas. ¿Por qué murió Jesús y para qué murió Jesús? ¿Sí? Entonces, nosotros a través de este curso de Jesús de Nazaret, en este momento podemos responder quizá con mucha más claridad que antes, ¿verdad? En la medida que vamos conociendo toda la vida de Jesús, podemos contestarnos, ¿verdad? Estas preguntas. ¿Por qué murió Jesús? Jesús era incómodo para las autoridades judías, era incómodo no solo para los religiosos, para Herodes también era incómodo. Incluso Jesús fue incómodo para sus discípulos, porque el día que Jesús fue aprendido, Jesús fue incómodo para sus discípulos. Jesús fue incómodo porque hablaba la verdad, fue incómodo para los rabí, fue incómodo para las autoridades políticas, fue incómodo para las autoridades religiosas, fue incómodo para los escribas, para los fariseos, para los saduceos. Y como era incómodo, entonces había que matarle, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? Jesús era un laico, ¿verdad? Era un hombre, ¿verdad? Que, perdón, no laico, dije mal. Jesús era un hombre que ganó los títulos poco a poco, ¿verdad? Y Jesús se hace y se muestra y comprueba su divinidad. Pero ante los ojos de muchos era un hombre. Pero Jesús va mostrando una serie de acontecimientos hasta que en el momento de su muerte él conquista la conversión de incluso los gentiles y de un centurión. ¿Por qué? Porque Jesús actuaba en la verdad. Y aunque la gente veía a un hombre, en sus actos veían mucho más que un hombre, ¿sí? Jesús, a través de sus palabras, se ganó todos los títulos de siervo de Dios, de Mesías, ¿sí? De maestro, y poco a poco fue subiendo, ¿verdad? El reconocimiento de los títulos. Y todo eso le era incómodo a las autoridades. Entonces, infringía el Shabbat, hacía milagros el sábado. Eso a las autoridades religiosas no les agradaba. Comía con los prostitutas y con los bandidos. Entonces, todo lo que Jesús enseñaba, que toda su doctrina les incomodaba. Y entonces Jesús sabía perfectamente cómo iba él a conquistar llegar a la cruz. Jesús llegó a la cruz por su decisión, no porque un puñado de gente lo matara. Era una decisión libre de amor para salvar a la humanidad, ¿sí? Jesús se oponía a la mentira, se oponía a los fariseos, y lo podemos ver regañando a los fariseos, enfrentándolos, ¿no? Discutiendo con ellos, ¿no? Y diciéndole, ustedes tienen leyes que ni siquiera ustedes cumplen, ¿no? Para ese momento eran casi 700 leyes, las leyes judías. Entonces, cuando Jesús va actuando en la verdad y va revelando la mentira y muchísimas cosas que las autoridades no les agradaba, Jesús sabe perfectamente que va construyendo su camino a la cruz por amor y no porque fuera incómodo. Él era incómodo porque él tenía que hablar la verdad, él hablaba la verdad, ¿verdad? Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 597, dice que la muerte de Jesús
¿sí? O sea, ¿para qué murió Jesús? Pues para todos, para la salvación de toda la humanidad. Pero aquí dice algo muy importante en el catecismo. Jesús, no, a Jesús, o sea, los responsables de la muerte de Jesús no fueron las autoridades judías de ese tiempo, ni un puñado de judíos, ni Pilatos, ¿no? La responsabilidad de la muerte de Jesús no puede caer en unos cuantos, sino que cae en todo hombre porque hemos pecado, ¿no? Si quieren leer el numeral, es muy importante. Y el padre Carrillo le gustaba explicarnos un poco, digamos, de manera importante y de manera amplia este punto, porque por siglos los judíos han recibido mucho odio, ¿no? Y han sido muy perseguidos, pero este, han recibido mucho odio en cuanto a ellos son como los malos del cuento, ¿verdad? Los que mataron a Jesús. Y gracias a Dios ahora ya no es tan fuerte como fue en los primeros siglos, ¿no? En el que verdaderamente se les culpaba totalmente de la muerte de Jesús. Gracias a Dios hemos ido descubriendo que los responsables de la muerte de Jesús somos todos los pecadores y que no podemos y no debemos dejar esta responsabilidad a un puñado de gente que estaba en ese momento ahí, ¿no? De hecho, hay una alabanza muy hermosa por ahí, búsquenla, que habla justamente de eso, ¿no? Que dice, yo estaba ahí cuando te crucificaron, yo estaba ahí cuando te lapidaron, yo estaba ahí yo estaba ahí. ¿Con qué? Con mi pecado, ¿no? Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica es un tesoro muy grande, no dejen de tenerlo. Y ahí podemos leer cómo la Iglesia misma expresa qué importante es mejor mirar que la muerte de Jesús somos responsables nosotros. Y si queremos ir un poquito más allá, más bien podríamos tener muchísimo agradecimiento por el pueblo judío que nos comparte, ¿verdad? Que fue ese pueblo donde se creó el Antiguo Testamento. Y hoy podemos gozar del Antiguo Testamento, donde está toda la promesa de Dios, ¿no? Toda la promesa de Jesús que se cumple en el Nuevo Testamento y que hoy quizá tenemos mucho que agradecerle al pueblo judío, la Virgen para empezar, ¿no? Era judía, los apóstoles, San Pablo y todo ese pueblo que nació en Jerusalén el día de Pentecostés, que inició la historia de la salvación, perdón, que continuó la historia de la salvación a través del nacimiento de la iglesia en Pentecostés, un día grande para la iglesia, ese día de Pentecostés, y que después continuará hasta el día de hoy. Nosotros miremos con mucho amor y agradecimiento al pueblo judío, porque a través de ellos Jesús mismo era judío y nació siendo judío y vivió como judío, ¿no? Y como que borremos totalmente esta parte que se les ha colgado mucho a los judíos durante muchos siglos, y pues nada menos el genocidio del siglo XX, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Han sido muy perseguidos y desgraciadamente en los primeros siglos había una gran lucha, o habría una gran batalla en cuanto que se les culpaba a ellos de la muerte de Jesús. Tenemos que abrazar nosotros esa responsabilidad. Nosotros somos los responsables de la muerte de Jesús. Jesús quiso morir por nosotros, sí, pero porque nosotros pecamos. Entonces, con nuestro pecado también podemos seguir dando muerte a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una actualización en la Eucaristía. Bueno, creo que con esto podemos terminar para que nos dé tiempo de la oración y, y pues por ahí vean su catecismo para que lo lean completo, vale la pena.
Gracias, gracias. Mariela, si nos pone la oración. Ahí está. Ya está, hermana, y tienes apagado el micrófono. Ay, perdón, perdón. Ok. Jesús, gracias por el inmenso amor que nos amaste hasta entregar tu cuerpo y tu sangre por nosotros. Gracias porque nos has alcanzado el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna a través de tus sufrimientos y de su muerte y de tu muerte en la cruz. Concédenos la gracia de serte agradecido y acoger con gratitud y humildad los dones de salvación que nos ofreces y gozar de ti por toda la eternidad. Si tú quieres asociarme a tu misión de salvar el mundo, al impulso del Espíritu Santo, te ofrezco toda mi vida y particularmente mis sufrimientos, mis penas y dolores. Los uno a los que tú sufriste en la pasión y en la cruz. Que todo sea para la gloria de tu Padre y para la salvación del mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Mariela, muchas gracias. Y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el